Buenos días, profesor. Yo soy Walter de la Cruz. Vengo a presentarles sobre la exposición A1 de la clase de Big Data. Bueno, eh, comenzamos presentando inicialmente a los integrantes del grupo y yo soy, como dije antes, Walter, el primero del grupo de los integrantes. Comenzamos con la exposición sobre el Big Data, con el punto número 1 que era el marco teórico. Inicialmente comenzamos con la historia de evolución, la cual trata sobre los primeros registros de los Big Data. Son inicialmente de hace más de 7.000 años atrás, los cuales son registros rescatados sobre Mesopotamia, los cuales son básicamente registros que son sobre cultivos y rebaños. Da- Dado así de que en aquel inicio sobre la humanidad, principalmente hacían unos conteos muy básicos sobre qué clase de rebaño, animal de caza o animal de crianza tenían, como también los cultivos o las cosechas de sus siembras que tenían. Esos clases de registros tomaban, aunque no a gran escala. No así, salvo hasta años posteriores, como durante los años de 1663, que John Brown fue que durante la peste negra, o también conocida como la peste bubónica, dentro de Londres, él tomó registro sobre la mortalidad de los fallecidos en aquel sector durante esos años, siendo así él considerado principalmente, o siendo así considerado como el padre de la estadística y también uno de los pioneros sobre la Big Data. Años posteriores, o siglos posteriores, mejor dicho, durante el siglo XX, fue inventado una máquina de computación, la cual era la cual era una máquina que trabajaba a base de tablillas ahuecadas para poder tener para que funcionaba utilizando tablas en forma de tablillas ahuecadas para hacer algunos procesos y operaciones básicas como el conteo como el conteo, principalmente durante la era de la informática. Dentro de los años ya en los años 40, ya en los años de 1943 se creó la primera máquina de procesos de datos, hecha de manos de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, llamada Colossus, para poder descifrar los códigos nazis como dije antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en los años 65, ya en los, ya en 1965 se había construido el primer centro de datos a manos de los estadounidenses para poder almacenar información, siendo esta, siendo esta inicialmente las declaraciones de impuestos, las cuales rondaban hasta cifras de más de 742 millones de datos. Y también fue utilizado para algunos otros fines futuros. Y ya en el año de 2005, Roger Munglas fue el que terminó acuñando el término de Big Data por primera vez y nombrando ya ese término. ¿Qué es en sí la Big Data? Bueno, la Big Data es y se usa para administrar, procesar, analizar y tomar almacenamiento y apuntes sobre estos datos para poder tomar decisiones a futuro sobre los datos y resultados que voten esta clase de información. Estos mismos este mismo hace referencia a, como dice bien su nombre, grandes o masivas cantidades de datos. A eso se refiere con Big Data. Eh, Pasando a otro punto, sería hablar sobre las 4B. Estas 4B son tanto volumen, variedad, velocidad y veracidad. La primera, que se trata de volumen, es, como dice el nombre Big Data, sobre cantidades masivas de datos con los cuales normalmente se trabaja. Asimismo, eso, estos datos van en aumento a un ritmo sin precedentes si es que no se toma una muestra o un sector del cual obviamente puede variar dependiendo de qué clase de estudios se está realizando.
Y a su vez, esta recolección de datos, aún por más masiva que sea, es normalmente más pequeña que petabytes o zettabytes. Como siguiente punto, que es la velocidad, esta difiere de tipos y fuentes, los cuales son estructurales, semiestructurales y no estructurales, semiestructurales y no estructurales. Los no estructurales son tipos de datos que no están centralizados en alguna muestra específica, en comparación con los datos no estructurados. Como un ejemplo de los datos estructurados serían si tomáramos muestras sobre preguntas concretas o preguntas cerradas, así teniendo una selección de dos posibles alternativas, a diferencia de datos no estructurados, que serían, como un ejemplo, preguntas abiertas de los cuales podríamos rescatar una gran y masiva variedad de respuestas, todas diferidas y diferentes, una tras cual de otra. Como tercer punto, trata y habla sobre la velocidad de estos datos. Estos se trata sobre la perspectiva de los datos que están siempre en constante movimiento y cambio, a los que se les puede crear, procesar o analizar. Esto es porque la velocidad puede afectar a la latencia en el tiempo que se espera en obtener o crear estos datos, en el momento que se puede capturar o recolectar los mismos, o en el momento en el que son accesibles para nosotros. A su vez, como cuarto y último punto de las 4 Bs es la veracidad. Esto se refiere a que principalmente deberíamos centralizarnos en conseguir datos de alta calidad sea tanto importante como fundamental para poder tener un correcto y un profundo análisis de datos sobre estos mismos, ya que la veracidad es algo importante para tener una fiabilidad ante estos datos. Sea rigurosa o no, también es importante tomar medidas y métodos de limpieza en estos datos para poder tener un mejor sesgo y análisis a futuro sobre estas muestras. Como tercer y último punto de marco teórico, hablamos sobre la tecnología y infraestructura de la Big Data. Esta se clasifica en el soporte de la recolección de datos, en la transformación de los mismos, el procesamiento y el análisis de estos datos, ya sea, como dije anteriormente, estructurados, semiestructurales o no estructurados. eh, Estos datos se pueden procesar y presentar a través de softwares de uso libre o gratuito, sean con los que serán mostrados a posterioridad de esta exposición. Algunas áreas de la Big Data son la integración, infraestructura, observación, análisis, explotación y visualización. Sobre la integración, se trata de la orientación y el análisis de los datos que necesitamos para poder descubrir tendencias, patrones de comportamiento, patrones de gustos, costumbres o simplemente consultas a clientes o usuarios. Sobre la estructuración, es necesaria para la integración de la Big Data, para poder tener un análisis de los datos, infraestructura de los mismos, aplicación sobre estos y fuentes de datos que podríamos utilizar para poder tener un, una bibliografía, una biblioteca o un análisis de estos. Como siguiente punto, la preservación es importante porque debemos de proteger estos datos a pesar de que sean unos datos digitales, ya que la correcta preservación de estos asegura que tengamos una muestra tanto para una comparación futura como una comparación con los datos mostrados con anterioridad para poder tener como dije, una comparación sobre unos con otros. Como siguiente punto es el análisis que trata sobre examinar los datos, sea un análisis prescriptivo, que es cómo actuaremos ante estos datos, análisis predictivo, qué sucederá a base de estos datos, un análisis de diagnóstico del por qué y para qué utilizaremos estos datos, y como último, análisis descriptivo de qué se hará a partir de estos datos
y qué podríamos realizar a través de ellos. Como dos últimos puntos, se trata sobre la explotación y visualización. Sobre qué podemos hacer con estos datos, principalmente es orientativos para poder tomar decisiones a futuro, y estas decisiones son utilizados en base a gráficos que normalmente son creados para poder tener una mayor facilidad en la visualización. Ahora pasemos a hablar sobre algunas herramientas sobre la Big Data y lo que se pueden utilizar con la Big Data. Eh, la primera herramienta es Handbook. Es una librería de la marca de Apache que funciona para poder distribuir a grandes cantidades volúmenes de datos, para así poder escalarlos en un procesador o si no en cientos de equipos. Y además tiene características tales como que esta herramienta tolera algunos errores en la recolección de los datos y a su vez es accesible, podemos acceder a esos datos en tiempo real o en vivo. A su vez es una herramienta que es mayormente utilizada en los trabajos por su facilidad. Como siguiente herramienta tenemos Apache Spark. Apache Spark. Esta, como dice su nombre, es otro proyecto o otra herramienta de la mano de Apache. Spark es tal cual una herramienta, por así decirlo, basada a base de Handbook, pero que extiende algunas de las características de ella, las cuales son que tienen mejor soporte en flujo para poder ejecutar de mayor y mejor manera el análisis de los datos, ya sea para análisis más complejos o más profundos. Además de que soluciona una de las principales limitantes de Handbook, que es la velocidad de procesos en los mismos. A su vez, que provee una mejor y mayor separación y abstracción de datos, porque es mucho más fácil que la herramienta anteriormente mencionada. Como tercera herramienta tenemos Elasticsearch, que es un motor de búsqueda y análisis que es muy popular y es también capaz de abordar numerosas y grandes cantidades de números y datos para su uso. A su vez, es utilizado principalmente para el manejo de datos no estructurados y almacenar datos para una mejor, rápida y más cómoda búsqueda, sea en base a la relevancia o a la facilidad de estos mismos. Como última herramienta tenemos a Python. Es una herramienta usada para el lenguaje de programación, empleada tanto para software y aplicaciones. Es una herramienta muy eficaz y muy fácil de implementar y utilizar, ya que es una herramienta que funciona con múltiples plataformas, además de ser un software gratuito y libre de uso para cualquier empresa o público. Ahora hablemos sobre algunos usos que le dan estas herramientas a algunas empresas. En el caso de Coca-Cola, ella utiliza estas herramientas para poder analizar futuros lanzamientos de nuevas bebidas, teniendo recolección de datos, consultando a sus clientes a través, a través del análisis de estos mismos. Al mismo tiempo, Amazon usa la Big Data para poder conocer de mejor manera a su público y clientes, para poder procesar estos resultados y para poder comparar los productos y un proceso de compra más adaptable a sus necesidades. En el caso de Netflix, ella recolecta y analiza los datos de sus clientes para poder tener un control y para poder mostrar los gustos de los clientes que ven su plataforma y su catálogo. Otra empresa que utiliza la Big Data es Apple, que usa la Big Data para poder analizar y conocer a mayor y mejor profundidad a sus usuarios para poder lanzar y promocionar sus productos o mejoras de estos mismos. Comparando las herramientas de Big Data, tenemos tanto a Python como como el lenguaje R, la cual Python se enfoca en la productividad y es preferiblemente utilizado para poder facilitar el aprendizaje y la comprensión a nuevos usuarios, a su vez de que es un programa de lenguaje de bajo nivel a comparación con el lenguaje R, que se enfoca en análisis estadístico y, aunque tiene un amplio público,
un amplio público y comunidad, es principalmente de un uso más académico y estadístico. Comparando tanto Hackbook como Apache Spark tiene una interfaz mucho más sencilla y pues una interfaz mucho más sencilla y aunque necesita una mayor capacidad de tamaño de almacenamiento para el uso de los datos que requieras. En comparación con Chatbot, esta sirve para almacenar muchísima más cantidad de datos y a gran escala, de forma masiva, a comparación de Spark, y procesa las tareas, pero de una forma limitada. En comparación de tanto Elasticsearch como Apache Store analiza de manera fluida los datos en tiempo real y realiza las tareas de forma automática. En comparación con Elasticsearch, esta utiliza un motor de búsqueda y analiza los registros para monitorear las aplicaciones con las cuales trabaja, pero tiene un motor de búsqueda y un análisis mucho más complejo en comparación con Storm. Algunas ventajas de estas herramientas son que Python usa un lenguaje mucho más simplificado para que así sea mucho más cómodo para sus usuarios, además de que tiene una alta portabilidad porque se puede utilizar en múltiples plataformas. Hatmo es más apropiado para el análisis a grandes cantidades de datos, además de que permite un uso de modelados de programación mucho más complejos que el resto de herramientas. Pero es una plataforma mucho más general y también no es tan restrictiva. En cuanto a R, es un lenguaje más interpretativo, pero no tan compilativo. Es más cómodo para modificar los objetos y algunas funciones dentro de la misma, pero tiene un código funcional sin necesidad de modificaciones, sin necesidad de modificaciones. En el caso de Apache Spark, tiene como ventajas que admite una amplia gama de tareas para para poder procesar más y mejor cantidad de datos y a su vez tiene con facilidad la exportación de datos sin importar de dónde estén ubicados estos mismos. Como siguiente y último punto, hablamos sobre los beneficios de estas herramientas. Iniciamos con Apache Spark, que como beneficio de utilizar esta herramienta es de que tiene un alto rendimiento en la memoria para poder almacenar los datos que usted esté utilizando. Además de que tiene un soporte de lenguaje de datos mucho más amplio y tiene una biblioteca de análisis muy avanzada a comparación de sus antecesores como, como Hatmon. En el caso de Python, como dijimos, es de un uso mucho más facilitado para todo público, a su vez de que tiene una amplia comunidad, pero no tan analítica como algunas otras herramientas dichas anteriormente, y cuenta con una amplia biblioteca y una muy buena versatilidad en el caso de sus usos, tan amplios que se... A su vez, con Apache Storm es una herramienta de procesamiento en tiempo real para un análisis y escalabilidad de datos, además de que tiene una alta tolerancia a fallos dentro de su herramienta. Y como último, Elasticsearch tiene un sistema de búsqueda y análisis de texto mucho más complejo, además de que tiene la misma escalabilidad que Apache Store y un motor de búsqueda en tiempo real, a su vez como Apache Store. Y eso ya sería todo con la presentación. Muchas gracias por su atención y un saludo, profesor. Gracias y adiós.